Vamos a comenzar con una clase de huesos de la cara. El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anterior e inferior de la cabeza y está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo y mandíbula. Ambas porciones de la cara está conformada por 14 huesos que contienen en sus cavidades la mayoría de los órganos de los sentidos. Y para recordar estos 14 huesos de la cara, hay una mnemotecnia que dice mamá mala y un pavo con nariz. Y veamos qué significa cada una de estas sílabas o palabras. La primera ma es el maxilar o maxilar superior. La segunda ma es el hueso mandibular o maxilar inferior. Mala es el malar o cigomático. Un es el unguis o lagrimal. Pa es el palatino, vo es el vómer, con cornete inferior y nariz, el hueso propio de la nariz o hueso nasal. Y veamos a través de esta imagen cómo están representados o cuáles son estos 14 huesos que forman parte de la cara según el color. Y ahí tenemos en lila el mandibular o maxilar inferior, en verde oscuro el cigomático malar, en rosa el nasal, en amarillo el maxilar, en turquesa el unguis, en rojo el palatino, en azul el hueso vómer y en verde claro, que se observa ahí dentro de la fosa nasal, el cornete inferior. Y de estos 14 huesos que forman a la cara, tenemos que decir que 6 son pares y 2 impares. Los pares son maxilar o maxilar superior, el malar o cigomático, el unguis o lagrimal, el palatino, el cornete inferior y el hueso propio de la nariz o hueso nasal, mientras que los impares son el vómer y el mandibular o maxilar inferior. En esta clase vamos a describir las características óseas del palatino, que está aquí representado en color rojo. Este hueso palatino es un hueso par asimétrico que ocupa la parte más profunda y posterior de la cara. Contribuye a formar la bóveda palatina, la cavidad nasal, la órbita y la fosa pterigopalatina. Y veamos qué reparos óseos tenemos que tomar en cuenta del hueso para una correcta posición. Y hay que colocar hacia abajo y horizontalmente la lámina horizontal que tiene forma cuadrangular. Hacia atrás, el borde cóncavo de esta lámina horizontal y medialmente el borde más grueso y libre de la lámina horizontal. De esta manera, podemos deducir que este es el palatino derecho. Este hueso, para su estudio, presenta dos porciones, una porción horizontal y una porción perpendicular o vertical. Y comencemos a describir la porción horizontal que tiene dos caras y cuatro bordes. Vamos a tener una cara superior nasal que completa hacia atrás el piso de las fosas nasales, una cara inferior o palatina que completa hacia atrás el techo de la boca. Presenta un borde lateral que se continúa con la porción vertical o perpendicular, un borde medial que se articula con su homólogo del lado opuesto y el cual presenta una cresta nasal donde se articula con el vómer. Además, un borde anterior que se articula con la base de la apófisis palatina del maxilar y un borde posterior que sirve de inserción al paladar blando. A la altura de la unión del borde interno y el borde posterior de la porción horizontal
se encuentra la semiespina nasal posterior, que al articularse con el lado opuesto forman la espina nasal posterior. Describamos ahora la porción vertical, que esta también presenta dos caras y cuatro bordes, y se denomina cara maxilar lateral o externa, y esta cara lateral o maxilar o externa presenta un canal que se llama canal palatino y que se divide en tres tercios. Un tercio anterior que se articula con la cara medial del maxilar formando el surco palatino mayor, un tercio posterior que se articula con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides y un tercio medio no articular que constituye la pared medial de la fosa pterigopalatina. Veamos ahora la cara nasal o medial o interna de la porción vertical que forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y presenta una cresta etmoidal o turbinal superior para articularse con el cornete medio, una cresta turbinal inferior o cresta de la concha para articularse con el cornete inferior, y entre ambas crestas queda delimitada la pared lateral del meato medio. Por debajo de la cresta turbinal inferior queda delimitada la pared lateral del meato inferior. Presenta un borde anterior que corresponde a la porción nasal de la cara medial del maxilar y contribuye a cerrar el hiato maxilar. El borde posterior se corresponde con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides y el borde inferior se corresponde con el borde lateral de la porción horizontal del palatino y que hacia abajo y hacia posterior va a terminar formando lo que se denomina la apófisis piramidal. El borde superior es el más importante y presenta dos apófisis y una escotadura. Y aquí tenemos ese borde superior del hueso palatino está formado por una apófisis anterior u orbitaria que presenta cinco carillas o facetas llamada efenoidal, etmoidal y maxilar, que son articulares, y pterigomaxilar y orbitaria, que son no articulares. Además presenta una apófisis posterior que se denomina esfenoidal, que por su cara superior se aplica contra la base de la apófisis pterigoides y por su cara inferior forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. Entre ambas apófisis se encuentra una escotadura, que es la escotadura palatina, que se transforma en agujero esfenopalatino al articularse con el cuerpo del efenoides por donde pasan vasos y nervios del mismo nombre, es decir, esfenopalatinos. Y por último veamos a esta fosa pterigomaxilar, pterigopalatina o esfenopalatina, que es una pirámide cuadrangular de base superior y vértice inferior, cuyas paredes son anterior, formada por la tuberosidad del maxilar, posterior, por la apófisis pterigoides, pared medial, formada por el tercio medio de la cara lateral del palatino, y pared lateral, que es libre y comunica con la fosa cigomática. En la fosa pterigomaxilar pterigopalatina o esfenopalatina, se comunica con las fosas nasales a través del agujero esfenopalatino y se comunica con las órbitas a través de la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. En esta fosa se encuentra el ganglio esfenopalatino, el nervio maxilar y los vasos maxilares internos. Y en esta imagen se representa a la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, que estaba delimitada por una pared anterior formada por la tuberosidad del maxilar, una pared posterior por las apófisis pterigoides, una pared medial por la lámina vertical del palatino, la pared lateral es libre y comunica con la fosa cigomática, y en el fondo de esta fosa se observa el agujero esfenopalatino que se transforma en agujero la escotadura esfenopalatina luego de articularse hacia arriba con el esfenoides. Muy bien, y de esta manera sencilla hemos concluido con la descripción
del hueso palatino. Muchas gracias por su atención.